Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de YouTube. De los comentarios del video pasado, me pareció que se generó bastante entusiasmo respecto al método de torneado usando la sombra como referencia. Quisiera hacer algunos videos sobre torneado de esferas y me gustaría usar el método de la sombra para uno de dichos videos. Sin embargo, en el video pasado vimos que había un problemita al usar la sombra, y era que la dimensión de la sombra proyectada sobre la plataforma donde estaba la plantilla era mayor que la dimensión real del objeto que estábamos torneando, que en el caso anterior era un trompo. Estuve estudiando e investigando un poco este tema e hice varias búsquedas en internet y me sorprendió un poco que no existe demasiado material al respecto. Sin embargo, encontré un artículo que fue bastante informativo de David Reed Smith con su correspondiente video y un seguimiento que hizo Doc Green con otro artículo, ambos en inglés, de los cuales voy a poner enlaces en la descripción de este video allí abajo. Decidí entonces hacer este video, que no es un video de torneado, sino que es un video explicativo del por qué ocurre esta distorsión y un par de métodos para corregirla o por lo menos atenuarla. Digamos que queremos tornear una esfera de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Si la silueta que estamos usando para el método de la sombra es un círculo de 5 centímetros, la esfera va a resultar de menor diámetro. Esto puede no ser mucho problema si las medidas no son importantes, pero nos puede dar un dolor de cabeza si realmente necesitamos que la medida del diámetro sea de 5 centímetros. He desarrollado en PowerPoint una presentación que muestra el análisis geométrico y matemático de la distorsión y cómo solucionarla. Siendo ingeniero, encuentro todo este tema fascinante, pero sé que hay muchos torneros que no están interesados en esto, así que voy a poner ahí abajo la fórmula a usar para corregir la distorsión y también el minuto del video al cual pueden saltar si quieren ver otro método de corrección que no requiere mayores cálculos. Pueden poner pausa para tomar nota, pero la fórmula básica consiste en medir la distancia desde el punto de luz hasta la plataforma donde se proyectará la sombra, y a esa distancia le vamos a llamar LS, y vamos a medir también la distancia entre el punto de luz y el eje de torneado. Para eso nos podemos ayudar usando la contrapunta, y esa distancia le vamos a llamar LE. Después vamos a dividir LS por LE, y el resultado es el factor de corrección. Si multiplicamos dicho factor de corrección por el diámetro de la esfera que queremos tornear, el resultado será el diámetro de la circunferencia que tenemos que trazar para usar como plantilla sobre la plataforma. Ahora que ya le saqué la espina, voy a comenzar con la presentación más técnica, que pueden saltearse si está muy aburrida. En la lámina que aparece a la derecha he dibujado una fuente de luz, una punta de arrastre en el cabezal del torno y la contrapunta giratoria. Y también he dibujado debajo una plataforma que en otro video mostraré cómo construir, sobre la cual se proyectará la sombra de los objetos. Trazando una línea desde la sombra de la punta de arrastre hasta la punta de la contrapunta, es decir, hasta la sombra de la punta de la contrapunta, tenemos sobre la plataforma la proyección del eje de torneado, que usaremos como referencia luego para centrar las siluetas de los objetos a tornear. Si la línea ya está dibujada, solo tenemos que posicionar la plataforma para que las puntas de la punta de arrastre y de la contrapunta coincidan con dicha línea. En esta lámina aparece en rojo una esfera ya torneada y podemos ver sobre la plataforma la sombra de dicha esfera. Para los efectos de esta demostración he exagerado sustancialmente las dimensiones para que se noten bien las distorsiones. Típicamente la fuente de luz va a estar más separada y la diferencia entre la sombra y el diámetro real de la esfera no va a ser tan grande. Para más claridad, en esta lámina he removido la punta de arrastre y la contrapunta y voy a trazar haces de luz que pasan tangentes a la esfera y proyectan la sombra de la misma sobre la plataforma. Acá se puede apreciar que el diámetro de la esfera es DE y el diámetro de la sombra proyectada es DS. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá
para explicar un punto más técnico que puede dar lugar a cierta confusión. Voy a magnificar la esfera un poco para ver de cerca los haces de luz que van a proyectar su sombra. El haz de luz que proyecta la sombra no está pasando exactamente por el centro de la esfera, sino por un punto ligeramente más arriba, que es donde el haz de luz pasa tangente a la superficie. La distancia entre las dos tangentes, entre los dos haces opuestos, es dt, y esa distancia es ligeramente inferior al diámetro de la esfera de. En este caso, bien exagerado, que estamos viendo en la pantalla, he tomado las medidas y el error es de aproximadamente 2.5%. Hay otro error que es derivado como consecuencia de esto, y es que en realidad no deberíamos considerar la distancia desde la fuente de luz hasta el eje del torno, sino al plano generado por la intersección de los haces de luz y la esfera. Ambos errores deberían ser mínimos en la mayoría de los casos prácticos, ya que cuanto más alejada está la luz del objeto a tornear, menor es el efecto de estos errores. Y en los slides que estoy mostrando, la cercanía es realmente grande. Acá podemos cerrar este paréntesis técnico y seguir adelante. En el slide se ve que estamos midiendo la distancia entre la fuente de luz y el eje de torneado, y a la misma le vamos a llamar LE. La vamos a trasladar hacia un costadito para que no estorbe. Ahora medimos la distancia entre la fuente de luz y la plataforma donde se proyecta la sombra, y a la misma le vamos a llamar LS. Y también la vamos a mover hacia el costado para que no moleste. El teorema de proporcionalidad de Tales dice que la relación que mantienen la distancia más larga a la más corta es igual a la relación que mantienen el diámetro de la sombra, que es el mayor, al diámetro de la esfera, que es el menor. A la relación de LS dividido por LE le podemos bautizar como factor de corrección, FC. Y si multiplicamos el diámetro de la esfera que queremos obtener por dicho factor de corrección, obtenemos el diámetro de la circunferencia que tenemos que usar como plantilla para tornear dicha esfera, es decir, ds. En este ejemplo que pongo acá, supuse que la distancia a la plataforma es 10, puede ser pulgadas, centímetros, etc. La distancia al eje de torneado es 8, con lo que el factor de corrección sería 1.25. Y de ahí, al multiplicar dicho factor por el diámetro de la esfera que queremos tornear, que en este ejemplo era de 2, tenemos que el diámetro de la circunferencia de la plantilla debería ser de 2.5. De nuevo, en este ejemplo todas las medidas son ficticias y exageradas, por lo que cada uno va a tener que conseguir las distancias adecuadas y calcular el factor de corrección para cada caso. Una cosa interesante es que una vez que uno ya tomó las medidas, si las distancias no cambian, el factor de corrección tampoco, y se puede seguir utilizando para otros proyectos. Ahora, si uno modifica la altura de la plataforma donde se proyecta la sombra, o aparta la luz o la acerca, y las medidas cambian, también va a cambiar el factor de corrección. Ahora voy a hablar un poco del segundo método para hacer esto. Es una forma aproximada de lograr la esfera deseada sin tener que preocuparse demasiado por estar tomando tanta medida y haciendo tanto cálculo como en el caso anterior. Ponemos un trozo de madera en el torno y torneamos un cilindro del diámetro de la esfera que queremos lograr. Por ejemplo, si queremos una esfera de 5 centímetros, torneamos un cilindro de 5 centímetros de diámetro, y para ello podemos usar el calibre de torneado. En este slide he girado un poco la perspectiva para ver mejor el diámetro del cilindro, pero he dejado la punta y la contrapunta como referencias. Acá se ve que la distancia C que aparece en el slide es el diámetro del cilindro. Dicho cilindro va a proyectar sobre la plataforma una sombra que va a parecer un rectángulo. Si la medimos en el ancho de esa sombra, en forma perpendicular a la proyección del eje, que en el slide le llamamos S a dicho ancho, esa distancia es
para los efectos prácticos, el diámetro de la circunferencia que necesitamos usar como plantilla. Bueno, en los videos que sigan vamos a ver cómo construir la plataforma donde se proyectará la sombra. Voy a ver si hacemos un par de centros de copa en madera para el torneado de esferas y objetos similares. Vamos a tornear esferas usando la sombra con mandril y entre puntas, usando el factor de corrección y usando el segundo método. Y también usaremos esos centros de copa para tornear esferas sin usar el método de la sombra, sino que usando otro método diferente que explicaré en su momento. Eso es todo por el momento. Espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, por favor, no se olviden de marcar el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios y si aún no están suscritos a mi canal, por favor consideren hacerlo. Y será hasta la próxima. Chao.